Hola, buenos días. Me llamo Ruth Matute, soy la directora científica del Laboratorio Xsalud. Bienvenidos a esta formación para profesionales que trata sobre el dolor fisiológico, en la que vamos a ver distintos mecanismos básicos de fisiología, fisiopatología y manejo con suplementación. Bien, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión ística, real o potencial, o que se describe como ocasionada por dicha lesión. De esta definición podemos deducir que el dolor no tiene necesariamente un componente lesivo y también que en su interpretación intervienen otras señales que no son sensoriales, sobre todo emociones e incluso recuerdos. Según su intensidad, también su duración y el mecanismo que utilizan, podemos dividirlo en dolor agudo y en dolor crónico. El dolor agudo tiene una finalidad protectora, es la consecuencia de la activación del sistema nociceptivo por un daño tisular, sea somático o sea visceral, y es autolimitado, desaparece habitualmente. Mientras que el dolor crónico no posee una función protectora, no es autolimitado y está asociado a numerosos síntomas psicológicos como la ansiedad, el miedo, la depresión o el insomnio, por ejemplo. Por tanto, en el dolor agudo siempre lo podemos identificar como un síntoma, mientras que el dolor crónico ya se categorizaría como una enfermedad. En el agudo es una estimulación de las vías nociceptivas, mientras que en el crónico puede persistir incluso después de esa lesión. Tiene una función protectora siempre el agudo, mientras que el dolor crónico no tiene esa función, es de corta duración en el dolor agudo, mientras que de larga duración en el dolor crónico. En función de la fisiología, es decir, del mecanismo que los origine, podemos distinguir dolor nociceptivo y dolor neuropático. El nociceptivo, a su vez, se divide en somático y visceral. El somático es bien localizado en la superficie y no suele acompañarse de síntomas o reacciones vegetativas, mientras que el visceral es difuso, puede ser también un dolor referido y se acompaña de síntomas vegetativos. El neuropático, a diferencia, es el resultado de una lesión o una enfermedad del sistema nervioso periférico o central, y la característica patognomónica de este tipo de dolor es la alodinia, es decir, la percepción de dolor incluso en ausencia de estímulo doloroso. El dolor neuropático es, por tanto, un dolor desencadenado causado por una lesión o disfunción primaria del sistema nervioso. Sus síntomas son dolor quemante, lancinante, parestesias o disestesias, es decir, sensaciones táctiles que son desagradables, incluso pueden ser paralizantes, hipersensibilidad táctil, térmica, etc. Los ejemplos de este tipo de dolor neuropático son la neuropatía diabética periférica, la neuralgia posherpética, la neuralgia del trigémino y otras neuropatías o neuralgias. En el dolor nociceptivo es un dolor causado por una lesión de tejidos corporales, musculoesquelético, cutáneo o visceral. Los síntomas son fijos y continuos o pueden ser agudos y pulsátiles, y ejemplos tenemos dolor por inflamación, el dolor en la extremidad, por fracturas, artrosis, etc., incluso el posoperatorio. Después podemos encontrar un dolor mixto con características de los otros dos grupos, que es con componente neuropático y componente nociceptivo, en los que tenemos como ejemplo la lumbalgia, por ejemplo con radiculopatía, la radiculopatía cervical, dolor oncológico, túnel carpiano, atrapamientos nerviosos y otro tipo de radiculopatías. Bien, así que por tanto, tanto en el dolor nociceptivo, somático y visceral se produce una activación de nociceptores, es decir, receptores del dolor, mientras que en el neuropático lo que se producen son descargas espontáneas y paroxísticas en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central. El sistema nervioso nociceptivo periférico está formado por receptores cutáneos, receptores musculares y articulares y receptores viscerales. Los cutáneos a su vez se diferencian en varios tipos, los A delta, que son fibras mielínicas de pequeño tamaño. Este pequeño tamaño y la presencia de mielina hace que tengan velocidad de conducción muy rápida, entre 5 y 30 milisegundos, y se estimulan o se activan por estímulos nocivos de tipo mecánico con un umbral muy alto. Mientras que los nociceptores C son fibras amilénicas con velocidades de conducción mucho más lentas, en torno a 1,5 metros por segundo, y responden a más tipos de estímulos, tanto mecánicos, técnicos o químicos, y se pueden modular por sustancias liberadas en el daño tisular, como la bradiquinina, la histamina, la acetilcolina, como veremos posteriormente. También hay otro tipo particular de receptores que se llaman nociceptores silentes,
Se activan tras inflamación o una lesión y responden a gran variedad de estímulos. Se cree que estos nociceptores silentes están implicados en la etiopatogenia del dolor crónico, precisamente porque se activan después de inflamación o lesión y no discriminan el tipo de estímulo recibido. Puede ser nociceptivo, es decir, doloroso o no. Los musculares y articulares, pues también tenemos fibras A y delta que responden a contracciones sostenidas del músculo, las fibras C que responden a presión, calor y isquemia muscular, y también las articulaciones están inervadas por nociceptores que responden a movimiento. No vamos a entrar en detalle, simplemente para que los conozcamos. Los viscerales se encuentran en corazón, pulmón, tracto respiratorio, testículos, sistema biliar, ureter y útero. Son terminaciones libres de fibras aferentes a mielínicas de conducción lenta y que parecen participar en sensaciones generadas en la isquemia cardíaca, en la irritación de la ruta bronquial, la congestión, el embolismo pulmonar, etc. Cólicos renales, biliares, incluso en el dolor de trabajo del parto. En la médula espinal podemos encontrar dos tipos de neuronas nociceptivas, teniendo en cuenta las características de sus aferencias. La clase 2 son neuronas activadas exclusivamente por estímulos de bajo umbral no nociceptivos, y por eso se denominan multireceptoras o de amplio rango dinámico, ARD, y las clase 3 que son neuronas activadas exclusivamente por aferencias nociceptivas, es decir, por estímulos dolorosos, y también se denominan nocireceptoras. ¿En qué consiste el fenómeno de la percepción del dolor? La percepción del dolor consta de 4 procesos neurofisiológicos que se denominan transducción, transmisión, modulación y percepción. La transducción es la codificación de ese estímulo nociceptivo inicial en forma de un potencial de acción, es decir, una señal nerviosa que pueda ser transmisible, una señal eléctrica. La transmisión permite que esa señal eléctrica o potencial de acción se pueda difundir a través del sistema o propagar a través del sistema nervioso, y la modulación es un proceso que integra esa información de dolor, información nociceptiva, con otro tipo de moduladores que pueden aumentar o disminuir la señal nociceptiva o algógena inicial. La modulación periférica, bueno, la modulación puede producirse tanto a nivel de la periferia, a nivel medular, como a nivel supramedular, es decir, cerebral. Bien, la primera neurona, es decir, la neurona nociceptiva, siempre tiene su extremo en la periferia, el cuerpo en el campo raquídeo, y el extremo proximal en el asta posterior de la médula espinal. Las fibras ingresan en ese asta dorsal de la médula en diferentes puntos de lo que se conoce como lámina del Rexet, sobre todo en función del tipo de fibra. Así que la fibra, por ejemplo, la fibra delta y la fibra C ingresan mayoritariamente en las zonas que se denominan 1, 2, 3, 5 y 6, como lo podéis leer, y otros tipos de determinaciones lo hacen en otras disposiciones, en esa lámina de Rexet, a nivel de medular. La mayor parte de la información nociceptiva se transmite por vías cruzadas ascendentes, lo que se llama región anterolateral o haz espinotalámico anterolateral, y hace aferencias con sustancias, con complejos a nivel del sistema nervioso central supraespinal, fundamentalmente con la sustancia gris periacueductal, y también con diversos núcleos del RAFE, e incluso también con centros del sistema límbico como la amígdala. De hecho, por eso el dolor en su percepción también hay una implicación importante de otro tipo de estímulos referidos a las emociones, de los recuerdos incluso, por incluir el sistema límbico en su procesamiento. Y también establecen conexiones con el sistema simpático lumbar, que es lo que se llama dolor referido, es decir, el dolor con una localización diferente al sitio de inicio, precisamente por estas conexiones que se establecen a lo largo de la transmisión del dolor hacia los centros nerviosos superiores. Entramos en la modulación endógena del dolor. ¿Qué es esto de la modulación endógena? Se produce en los 3 niveles, como he comentado anteriormente, a nivel periférico, medular y a nivel encefálico. Sabemos que en la percepción del dolor es importante no solo la recepción excitatoria, sino también la inhibición analgésica. Por tanto, la inhibición o los moduladores inhibitorios o analgésicos lo que producen es una activación de sistemas inhibitorios o un bloqueo de sistemas excitatorios. En algunos casos, estos moduladores pueden hacer las dos cosas, como es el caso de los opiáceos a nivel del sistema nervioso central, que después lo comentaremos. Y en el caso contrario, en el caso de la modulación sea excitatoria,
pues lo que hace es exactamente lo contrario. Lo que hace es precisamente activar sistemas excitatorios e inhibir sistemas inhibitorios. ¿Cómo es la modulación periférica? Pues los nociceptores a nivel de la periferia son siempre quimioceptores, es decir, se estimulan y se modifican por sustancias químicas, y esa modulación de la actividad de las fibras aferentes puede ser aumentando o disminuyendo. Por tanto, la modulación periférica implica sustancias que amplifican o disminuyen la activación inicial de los nociceptores. Entre estos se incluyen mediadores como la bradiquinina y las citoquinas, neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina, iones como el potasio y el hidrogenoide, ácido láctico, péptidos como la sustancia P o el péptido relacionado con la calcitonina, prostaglandinas y leucotrienos, y también los opioides y el sistema endocannabinoide. Las prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos y tromboxanos producen hiperalgesia en su tipo de modulación, es decir, sensibilizan a los receptores y desarrollan siempre un aumento en la percepción del dolor. La sustancia P también produce hiperalgesia, en este caso lo que hace es sensibilizar y generar un ciclo que potencia la liberación de sustancias proinflamatorias. La bradiquinina asimismo también produce hiperalgesia, los hidrogeniones y el ATP también, aumentando la conductancia iónica al sodio y al calcio. Las catecolaminas sí producen hipoalgesia, disminuyen la generación del estímulo, y los opioides endógenos también la producen. En este caso activan receptores delta y kappa y bloquean la síntesis de prostaglandinas que, como veíamos anteriormente, generaban hiperalgesia. El mecanismo, por tanto, del daño tisular es que se produce la liberación de sustancias alógenas como consecuencia de la lesión, bradiquinina, 5-hidroxitriptófano, prostaglandinas o iones como el potasio, que estimulan terminaciones aferentes nociceptivas, generando una despolarización, es decir, la creación de un potencial de acción que codifica el estímulo doloroso, la intensidad del estímulo doloroso en función de su frecuencia. Pero también se pueden liberar sustancias por células presentes, incluso por vasos sanguíneos, como vemos aquí la histamina o la sustancia P o el péptido relacionado con la calcitonina, que a su vez modulan esta estimulación inicial de la aferencia nociceptiva. En este caso, en los casos que he nombrado, siempre producen hiperalgesia. A nivel medular se va a producir una integración de lo que es la nocicepción a nivel periférico y la que proviene del nivel encefálico, que también se llama modulación supraespinal inhibitoria descendente. Como sistemas moduladores, a nivel de la médula encontramos las proyecciones de las fibras periféricas, en la denominada teoría de la compuerta. En esta teoría lo que establece es que la neurona de proyección, la neurona que es capaz de transmitir esa señal nociceptiva hacia sistemas nerviosos superiores, se encuentra o recibe aferencias o estímulos de una neurona inhibitoria. De forma que el bloqueo de esta neurona inhibitoria lo que va a ocasionar o producir es una disminución de la descarga de esta neurona de proyección y, por tanto, un estímulo nociceptivo aumentado. Sin embargo, la estimulación de esta neurona de inhibición lo que hace es disminuir la descarga de la neurona de proyección y provocar, por tanto, un estímulo nociceptivo o una señal nociceptiva disminuida. Esta teoría lo que explica, aunque no está 100% corroborada, pero puede explicar por qué cuando tenemos una lesión, simplemente frotar la zona en la que se ha producido este estímulo lesivo genera analgesia instantánea, precisamente porque estaría estimulando las neuronas inhibitorias. Las sustancias que activan a nivel medular son la sustancia P, que produce hiperalgesia, liberada en el acta posterior, es un excitador lento o un neuromodulador, incluso potencia el efecto excitador que tiene el glutamato. El glutamato, a su vez, también produce hiperalgesia, es el agonista de todos los aminoácidos, receptores para aminoácidos, y es el responsable de una transmisión dolorosa nociceptiva rápida. Y la calcitonina y el péptido relacionado con la calcitonina, que tienen efectos contrarios. La calcitonina produce analgesia, mientras que el péptido relacionado con la calcitonina está implicada en la transmisión del dolor y potenciando los efectos del glutamato y la sustancia P, produciendo siempre hiperalgesia. Además de las proyecciones de fibras periféricas, tenemos también lo que comenté antes de la modulación descendente antinociceptiva supraespinal, que procede de centros superiores, fundamentalmente de la sustancia gris periacueductal. Bueno, respecto a esta modulación supraespinal inhibitoria, decir que hay varios centros cerebrales que están implicados en ella, que incluyen la corteza, el tálamo y el hipotálamo.
pero que la señal integradora proviene de la sustancia gris periaqueductal y de la región ventrobulbar. La estimulación de cualquiera de estas áreas produce analgesia instantánea, mientras que el bloqueo de este cordón inhibitorio descendente lo que produce siempre es una acción de potenciación del dolor o de hiperalgesia. En esta modulación suprahospital inhibitoria interviene el sistema opioide, el sistema noradrenérgico y el sistema serotoninérgico. Así que, por tanto, en la vía descendente inhibitoria, las sustancias que actúan son el GABA y la glicina produciendo analgesia o inhibición de la señal dolorosa, la serotonina produciendo también analgesia, de hecho su disminución por la lesión de los núcleos del sistema nervioso central, disminuye el umbral doloroso y produce hiperalgesia. Las catecolaminas también producen analgesia y los péptidos opioides y los cannabinoides endógenos producen por dos vías mecanísticas diferentes analgesia. Producen hiperpolarización y también inhiben la liberación de sustancias P en las fibras delta A delta y C en el asta posterior. Bien, en cualquier caso, la nocicepción, es decir, la percepción de un dolor, siempre es el resultado de la integración de señales. Según la influencia excitatoria y la influencia inhibitoria, sea periférica, medular o supraespinal, se produce un balance en las señales, de forma que el dolor únicamente se produce si hay un desequilibrio en favor de los mensajes excitatorios, es decir, bien por exceso de nocicepción o bien por defecto del control inhibidor. ¿Cómo se produce la regulación del dolor por el sistema opiáceo y endocannabinoide? El sistema opiáceo está formado por los péptidos opioides y sus receptores. Los péptidos opioides son de tres tipos: endorfinas, encefalinas y dinorfinas. A nivel sistema nervioso central, los péptidos opioides actúan o se unen a un tipo de receptor llamado receptor opioide MU, que inicia una cascada de señalización que conduce a varios eventos. Uno es la inactivación de canales de calcio, dependientes de voltaje, y otro es la activación de canales de potasio, que permite la liberación de potasio hacia el exterior. El resultado a nivel bioquímico de estos dos procesos son, como consecuencia de abrir los canales de potasio, una hiperpolarización a nivel postsináptico, es decir, la hiperpolarización lo que va a causar es que necesitemos un estímulo mucho más intenso para producir un potencial de acción, es decir, para producir una activación neuronal, mientras que la inhibición de los canales de calcio dependientes de voltaje lo que va a producir es una liberación de los neurotransmisores a nivel presináptico. El efecto conjunto de hiperpolarizar postsinápticamente y disminuir la liberación de neurotransmisores a nivel presináptico es una reducción de la excitabilidad neuronal que es responsable de los mecanismos de analgesia producidos por los opioides. Los opioides actúan a todos los niveles de modulación del dolor a nivel periférico, aunque con mecanismos diferentes. A nivel periférico, como veíamos antes, lo que hace es disminuir la producción de prostaglandinas. En el asta posterior, el sistema nervioso central utilizan la analgesia por hiperpolarización, y en el asta posterior además inhibe, como decíamos antes, la liberación de la sustancia P en el asta dorsal. El sistema endocannabinoide es un grupo de receptores y ligandos cannabinoides endógenos que tiene una distribución bastante amplia. Está constituido por lípidos, neuromoduladores y sus receptores. Tiene una distribución bastante ubicua precisamente porque se encarga de mantener la homeostasis en numerosos procesos. Es el motivo por el que se encuentra en todos los tejidos y sistemas. Entre los procesos en los que se encarga de mantener la homeostasis, lo que participa en su homeostasis, podemos encontrar el apetito o la sensación del dolor, entre muchos otros. Los principales cannabinoides endógenos identificados hasta la fecha son la anandamida y el 2-araquidonilglicerol o 2G. Hay dos tipos de receptores cannabinoides identificados que se diferencian bastante, pero que tienen una distribución y una función bastante diferenciadas. Son el CB1 y el CB2. El CB2 se encuentra fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central, también en el corazón, en las glándulas endocrinas y salivales, en el hígado y en el bazo. Se encuentra, por tanto, extensamente distribuido en el cerebro, muy concentrado en determinadas zonas como el hipocampo, el hipotálamo, el cerebelo, los ganglios basales y la médula espinal. Su activación protege tanto contra una sobreactivación como una sobreinhibición provocada por neurotransmisores a este nivel, y en cualquier caso participan en la regulación de la temperatura, el apetito, las respuestas emocionales y el dolor, el sueño, sensaciones viscerales como pueden ser las náuseas. El CB2, sin embargo, está fundamentalmente situado a nivel de las células inmunitarias, los leucocitos, también en la amígdala, las amígdalas y el bazo.
Se expresan, por tanto, más en tejidos periféricos, como el sistema inmunológico, modulan la liberación de citoquinas, es decir, su mecanismo de actuación es diferente, que son, las citoquinas sabemos que son responsables de la inflamación, de la regulación del sistema inmunológico, y en el caso del dolor neuropático, este tipo de receptores también existen en la modulación del sistema inmunológico a nivel del sistema nervioso central, que son las células gliales, contribuyendo a limitar la extensión de la lesión que conlleva dicho dolor. En cualquier caso, están implicadas en la modulación del dolor, aunque sea por mecanismos diferentes, tanto de liberación de citoquinas a nivel periférico como liberación de citoquinas a nivel del sistema nervioso central. Así que, por tanto, resumiendo, la liberación de cannabinoides produce efectos diferentes en función de que sean unos receptores CB2 a nivel de las células inmunitarias, produce una reducción de liberación de sustancias preinflamatorias, prostaglandinas, leucotrienos y modulación de la activación de la glia. En el caso de que se unan a receptores CB1 situados a nivel neuronal, produce una regulación de la señal nerviosa. El efecto analgésico de los opioides y de los cannabinoides a nivel del sistema nervioso central es debido a la presencia tanto de receptores opioides como receptores cannabinoides en las neuronas inhibitorias GABAérgicas que tienen aferencias en las neuronas de proyección que inician esa señal inhibitoria descendente suprarrenal. Ya hemos visto antes que los opioides producen tanto despolarización como inhibición de la liberación de los neurotransmisores. Este efecto se ve potenciado, aparentemente por los mismos mecanismos, cuando se unen los cannabinoides a sus receptores, y el efecto conjunto de los opioides y los cannabinoides es una disminución de la inhibición de estas vías descendentes, es decir, inhibe a lo que inhibe y por tanto el efecto es analgésico. Un aumento de esta señal analgésica del sistema inhibitorio supraespinal descendente. Los opioides, los cannabinoides, disculpad, igual que pasaba con los opioides, actúan a todos los niveles de la modulación del dolor, a nivel periférico, a nivel del asta posterior, es decir, a nivel modular, y a nivel del sistema nervioso central superior del cerebro. Las vías de modulación del dolor mediadas por cannabinoides son, por tanto, dos: una modulación central a través del CB1, que produce un aumento de la antinocicepción, es decir, un efecto analgésico por estimulación de la vía descendente inhibitoria, y la modulación nociceptiva medular. Mientras que también produce una modulación periférica cuando actúa a nivel CB2, por interacción con CB2, gracias a la reducción de mediadores antiinflamatorios que modulan periféricamente el dolor. Entramos brevemente a conocer un poco la fisiopatología del dolor. La fisiopatología es consecuencia de una característica neuronal que es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad se define como la capacidad de las neuronas para cambiar su función, su estructura o su perfil químico, es decir, su fenotipo. La percepción del dolor crónico siempre está asociada a cambios en la expresión génica y o fenotípica. Cambios en la expresión génica y o cambios fenotípicos expresados en todos los niveles de la transmisión nociceptiva, ¿vale? Que son las que alteran la modulación del dolor a favor de la hiperalgesia, es decir, para una sensación aumentada de nociceptiva o de recepción del dolor. Bien, las fases de esta neuroplasticidad que conducen al establecimiento de un dolor crónico son activación, modulación y modificación. Mediante este proceso se generan fenómenos de alodinia o de percepción del dolor incluso cuando no hay un estímulo doloroso, de hipersensibilidad y de dolor persistente. En la activación lo que ocurre es un aumento progresivo de la respuesta frente a estímulos repetidos. Se produce tanto a nivel de los nociceptores como a nivel del asta posterior medular. A nivel de los nociceptores se produce una disminución del umbral de activación, es decir, del umbral que es necesario para que un estímulo genere potencial de acción o la señal nerviosa o eléctrica que se codifique como una señal nociceptiva, una señal dolorosa. Mientras que a nivel del asta posterior se produce el efecto conocido como wind-up, es decir, cuando se estimulan de forma continua y de forma intensa, con un estímulo doloroso, se produce una colibración de neuromoduladores que generan potenciales de acción lentos que se suman, generando un estímulo doloroso mayor al que normalmente se hubiese generado. En la modulación se producen cambios reversibles en la excitabilidad de las aferencias periféricas y en el asta posterior. A nivel de los nociceptores tenemos una sensibilización por mediadores, tanto prostaglandina como la hidroxitriptófano, bradquinina, noradrenalina y adenosina. Y en la modulación del asta posterior se produce lo que se denomina sensibilización central.
que en este caso consiste en la activación de cascadas de señalización a nivel celular que favorecen la recepción dolorosa o nociceptiva y dificultan o inhiben lo que es la inhibición analgésica. La tercera de las etapas, la modificación, sí se producen fenómenos ya irreversibles que generan cambios estructurales a nivel periférico y central. A nivel periférico, por ejemplo, aumentan las terminaciones de nociceptivas, incluso de la forma de nociceptivas, terminaciones que antes originariamente no lo eran. Aumenta también la síntesis de neuromoduladores, como la sustancia P, que producían hiperalgesia, y disminuyen, por ejemplo, receptores MU de opioides implicados en fenómenos de analgesia. A nivel medular tenemos dos modificaciones, aumento de receptores para sustancias excitatorias y disminución de receptores para sustancias inhibitorias y las propias sustancias inhibitorias. En resumen, el dolor no es nunca un fenómeno pasivo de transferencia de una información nociceptiva hasta el corte desde el punto de producción, sino un proceso activo generado en la periferia y parte del sistema nervioso central por múltiples cambios neuronales y de su entorno, y que por supuesto es modulable.